Seremos un país. Sí, así es. Pero no tenemos un ejército grande. Pero sí tenemos a... Hoy en Infonimados te contamos sobre la independencia de Estados Unidos. En el siglo XVII, Estados Unidos no existía. Pero sí un montón de pueblos nativos con su propio territorio, cultura e idioma. Hasta que en 1607 llegó un barco con ingleses de Inglaterra que buscaba mejores oportunidades de vida, riquezas y glorificar el rey y al imperio de Inglaterra. Por eso se pusieron a caminar por ahí y a decir que ahora esos territorios eran suyos. Nosotros estábamos aquí primero. Pero después de reubicar agresivamente a los nativos, muchos enfrentamientos, hambre y enfermedades, por fin, los ingleses fundaron la colonia de Jamestown en Virginia. Este fue el primer asentamiento inglés en América. Ahora todos estaban felices, o sea, los ingleses que habían venido de Inglaterra, o sea, los colonos. Entonces, en 1620 llegó otro barco, llamado Mayflower, con más ingleses, que tenían el gran deseo de practicar su religión en paz. Ellos asentaron en Plymouth, Massachusetts. Estos colonos se dedicaban a la agricultura, al comercio y a glorificar al rey de Inglaterra y expandir el imperio británico. Con el tiempo, se expandieron, y para 1732 ya habían 13 colonias divididas en 3 regiones: las colonias de Nueva Inglaterra, las colonias centrales y las colonias del sur, y juntas se llamaban las 13 colonias. Su relación con Inglaterra era simple. Inglaterra le daba protección militar a las colonias y éstas le enviaban materia prima, que Inglaterra convertía en cosas. Y las colonias podían comprar estas cosas a Inglaterra, a nadie más. A esto se le llamaba mercantilismo. Y todo iba bien. En Gran Bretaña había un parlamento que creaba leyes para el Imperio Británico y sus colonias, incluyendo las 13 colonias. Allí, todos tenían representantes, excepto las colonias. Las colonias no tenían representantes en el parlamento. Por eso los colonos eligieron a sus propios representantes y se reunieron en su propio Congreso de Albany, en Nueva York, para hablar sobre la unidad colonial y qué hacer si estallaba una guerra. Y luego estalló una guerra, la Guerra de los 7 años, en donde Inglaterra luchó contra Francia, e Inglaterra ganó, pero quedó con una gran deuda. Así que para recuperar el dinero, el Parlamento británico tuvo la creativa idea de cobrar impuestos a las 13 colonias. Así, en 1764, el Parlamento impuso impuestos a productos como café, seda, lino, algodón, madera, melaza y azúcar. Por eso se llamó la Ley del Azúcar. Y en 1765 aprobaron la Ley del Sello, que obligaba a los colonos a pagar un sello para todos los productos de papel. A los colonos no les gustó esto, porque Inglaterra les imponía leyes, pero ellos no tenían representación en el Parlamento. Por eso comenzaron a protestar, diciendo: sin representación no hay impuestos. El Parlamento escuchó sus quejas y en 1773 eliminó los impuestos, pero a la Compañía Británica de las Indias Orientales, para que ellos pudieran vender su té más barato. A esta medida se le llamó la Ley del Té, y los colonos igual seguían pagando impuestos. Por eso se enfurecieron, porque esto afectaba el libre comercio del té y el contrabando. Por eso un grupo de hombres se disfrazaron, subieron a un barco que llevaba té y arrojaron el té al mar. A esto se le conoce como el motín del té de Boston. Inglaterra se ofendió europeicamente y como respuesta impuso más leyes. Las leyes intolerables de 1774, que mandaban a cerrar el puerto de Boston y exigían que los colonos pagaran por el té perdido. Y de paso, endurecieron el control militar. Esto hizo que los colonos se enfurecieran por 2. Por eso, se reunieron en Filadelfia, en el primer Congreso Continental, y allí acordaron una acción concreta: enviar una carta al rey, diciéndole: querido rey, nos gustaría seguir siendo parte de Inglaterra, pero necesitamos que quiten las sanciones que impusieron y que eliminen los impuestos excesivos. El rey les dijo que no.
Y de paso, los declaró en rebelión y envió más soldados. Parece que nuestras peticiones no están siendo escuchadas. No me digas. Así que los colonos comenzaron a armarse y a formar milicias locales. Al enterarse, las fuerzas británicas enviaron tropas a la ciudad de Concord para confiscar las armas que los colonos guardaban en un depósito. Pero en el camino pasaron por Lexington, donde se encontraron con milicianos que ya sabían de su plan. Tras una gran tensión, se escuchó el disparo que se escuchó en todo el mundo. Así comenzó la batalla de Lexington, donde los británicos ganaron y continuaron su marcha hacia Concord, donde fueron vencidos por los colonos. Estas batallas, aunque no tan grandes, demostraron que las 13 colonias no se rendirían. La Revolución Americana había comenzado. Seremos un país. Sí, así es. Pero no tenemos un ejército grande. Pero sí tenemos a George Washington. Así que se formaron dos bandos. Inglaterra, con el ejército imperial y mercenarios, y las 13 colonias de América, con el ejército continental, comandados por George Washington. George Washington fue un joven e inspirador militar que jugó un papel clave en la Revolución Americana. Los colonos necesitaban definir su misión y visión, así que el Congreso le pidió a Thomas Jefferson que escribiera un documento. Y después de algunos ajustes hechos por estos señores, el 4 de julio de 1776 se aprobó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que declaraba oficialmente que las 13 colonias americanas ya no formaban parte del Imperio Británico y que ahora eran estados libres e independientes. En ella también se establecieron principios revolucionarios como la soberanía popular, o sea, que el poder del gobierno proviene del pueblo, el derecho a la reforma, o sea, que si el gobierno es injusto, el pueblo puede protestar y cambiarlo, el derecho a aportar, y que todos los hombres son iguales y tienen derecho a la vida, la libertad y la felicidad. Y las mujeres también, ¿verdad? ¿A qué te refieres con las mujeres también? Las mujeres también tienen derechos y son creadas iguales, ¿verdad? Por ahora no. Así, las 13 colonias dejaron de ser colonias y se convirtieron en los Estados Unidos de América. Pero todavía no. Porque algunas personas dudaban sobre eso de ser un país solitos. Y además, Inglaterra no los iba a dejar ir así tan fácil. Así comenzó la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Los británicos tenían un ejército profesional, suministros casi ilimitados, flotas de guerra, mercenarios y décadas de experiencia militar. Y los colonos tenían mucho entusiasmo. Y a Jorge. Los británicos pensaban que ganarían rápido, ya que ellos eran la mayor potencia militar del mundo, mientras que los colonos eran los colonos. Pero los británicos no calcularon la tenacidad de Washington, ni las ganas de los colonos de ser independientes, ni su miedo de ser enviados a la horca por traición. Así, en 1775 se dio la batalla de Bunker Hill, en donde los británicos ganaron, pero tuvieron tantas bajas que se preguntaron si esto realmente valía la pena. Al año siguiente, en 1776, los británicos atacaron Nueva York en la batalla de Long Island, obligando a Washington a retirarse, majestuosamente, porque Washington era muy bueno haciendo retiradas. Pero luego, él contraatacó, con victorias en Trenton y Princeton, demostrando que los colonos no se rendirían. En 1777, tras vencer en la batalla de Brandywine, los británicos tomaron Filadelfia. Ahí estaban reunidos los representantes de las 13 colonias en el Segundo Congreso Continental, pero se fueron corriendo a York, Pensilvania, a seguir congreseando. En este punto, las 13 colonias necesitaban un aliado fuerte, así que enviaron a Benjamin Franklin a Francia para pedir ayuda, porfa. Ayúdenos a ganar la guerra, porfa. Primero ganen algo, y después los ayudamos. Así que ganaron la batalla de Saratoga. Ahora, Francia sí les mandó tropas, barcos y dinero. Entonces, en 1778, los colonos junto a los franceses atacaron a los británicos en la batalla de Monmouth.
Los británicos llevaron la guerra al sur, creyendo que allá había más personas leales a Inglaterra, y capturaron las ciudades de Savannah y Charleston. Pero los colonos usaron tácticas de guerrilla y los obligaron a retirarse a Virginia. Hasta que en 1781, después de varios combates, todos se enfrentaron en la batalla de Yorktown. Tras 3 semanas de combates e intensos bombardeos, los británicos se rindieron y la guerra acabó. 2 años después se firmó el Tratado de París de 1783, en el cual Inglaterra reconoció oficialmente la independencia de Estados Unidos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Escoger a un presidente quizás? Llamen a Jorge. 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 Señor, haber ayudado a Estados Unidos a independizarse ahora nos dejó con una gran deuda. ¿Quién es ese? La gente que estábamos ayudando ahora se llaman Estados Unidos. Ah, ok. Bueno, ni modo. Hagamos una fiesta.